eco de la pérdida, un vacío que resuena en el alma, un silencio que grita ausencias. ¿Quién no ha sentido ese puñal helado que atraviesa el corazón cuando la vida arrebata a un ser amado? En esos instantes, el mundo parece desmoronarse, los colores se desvanecen y el futuro se presenta como una extensión interminable de penumbra. Es un laberinto de emociones donde la tristeza, la rabia y la confusión danzan un vals fúnebre, consumiendo la vitalidad que una vez nos habitó. Pero existe un camino alternativo, una senda que nos invita a mirar la pérdida con una nueva perspectiva, no como un final trágico, sino como un maestro disfrazado. Imaginad por un momento que el duelo no es el enemigo, sino un portal, una puerta que se abre a la introspección y al crecimiento. ¿Qué ocurriría si, en lugar de resistir el dolor, lo abrazáramos como una parte natural de la existencia? ¿Y si en las sombras de la tristeza descubriéramos una luz que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea? Este no es un sendero fácil. Requiere valor, paciencia y una voluntad inquebrantable para transformar el sufrimiento en sabiduría. Pero os aseguro que al final de este viaje encontraréis no solo la paz, sino una fortaleza que nunca creísteis poseer. Es tiempo de desafiar la narrativa convencional del duelo y encontrar en sus grietas el germen de una nueva vida. Ahora bien, profundicemos en estos temas. Acompáñenme en este viaje que nos permitirá entender mejor el duelo y su poder transformador. Comencemos entonces por desentrañar la naturaleza misma del duelo. ¿Qué es realmente esa experiencia que nos arrebata la calma y nos sumerge en un torbellino emocional? No es simplemente tristeza, es un crisol de sentimientos que se entrelazan y se desbordan. Es la angustia por la ausencia, la nostalgia por los momentos compartidos, el miedo a un futuro sin esa persona que tanto significó para nosotros. Es la confrontación con nuestra propia mortalidad, con la fragilidad de la vida, con la certeza de que todo lo que amamos es efímero. Pero, ¿qué nos enseña el estoicismo sobre este dolor tan humano? Séneca decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Y esta idea, aplicada al duelo, nos revela una verdad profunda. Nuestro sufrimiento no proviene de la pérdida en sí, sino de nuestra percepción de ella. Nos aferramos a lo que ya no está, nos resistimos al cambio, a la idea de que la vida sigue su curso implacable. El duelo, en esencia, es una lección sobre el desapego, una invitación a reconocer que nada nos pertenece de forma permanente, ni siquiera las personas que amamos. Imaginemos a un granjero que ha perdido su cosecha por una tormenta inesperada. ¿Debe culpar al cielo, a la suerte, a los dioses? ¿O debe, con sabiduría, aceptar la realidad y sembrar nuevamente con la esperanza de una nueva cosecha? Asimismo, debemos abordar el duelo, no como una calamidad que nos ha caído encima, sino como una experiencia que nos permite crecer y adaptarnos. Ahora, os contaré una historia que ilustra este punto. Hubo una vez un joven guerrero, llamado Lucius, que era conocido por su valentía en la batalla. Era el hijo de un general muy respetado, y siempre había soñado con seguir los pasos de su padre. Pero la vida, a veces, nos reserva sorpresas inesperadas. Un día, su padre cayó en combate, y Lucius quedó sumido en una profunda desesperación. La tristeza lo consumía, lo paralizaba, le impedía seguir adelante. Se negaba a aceptar la pérdida y vivía anclado en el pasado, reviviendo una y otra vez los momentos que compartió con su padre. Un anciano sabio, amigo de la familia, viendo su sufrimiento, decidió acercarse a él. Lucius escuchó atentamente las palabras del anciano. Por primera vez, sintió que había una forma de abordar su dolor, no como un enemigo que lo consume, sino como una experiencia que podía transformarlo. Comenzó a meditar sobre la vida de su padre, no solo en los momentos felices, sino también en las dificultades que había enfrentado y en la manera en que las había superado. Se dio cuenta de que su padre no solo era un guerrero valiente, sino también un hombre sabio que había vivido su vida con virtud y propósito. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió, dijo alguna vez el poeta. Y aunque las lágrimas sean inevitables, también debemos buscar la alegría en el recuerdo. Lucius comprendió que su padre no lo había abandonado, que su espíritu seguía vivo en él,
en las enseñanzas que le había legado y en los valores que había cultivado en su corazón. El duelo se convirtió así en una oportunidad para honrar su memoria, para seguir construyendo su propia vida con la misma valentía y virtud que él admiraba en su padre. En la práctica, ¿cómo aplicamos estas ideas estoicas al duelo? Primero, reconociendo la emoción sin juzgarla. Sentimos tristeza, rabia, confusión ante una pérdida. El estoicismo no nos pide que reprimamos nuestras emociones, sino que las observemos con claridad, sin permitir que nos dominen. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, afirmaba Epicteto. Es nuestra interpretación de la pérdida lo que nos genera sufrimiento, no la pérdida en sí. Al analizar esas emociones, podemos comprender mejor nuestras reacciones y cómo gestionarlas. Segundo, enfocándonos en lo que sí podemos controlar. Podemos controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. No podemos traer de vuelta a la persona que hemos perdido, pero podemos elegir cómo honrar su memoria, cómo construir un futuro significativo a pesar de su ausencia. Como decía Marco Aurelio, debes ser como el promontorio contra el cual se lanzan incesantemente las olas. Se mantiene firme y calma las aguas a su alrededor. Debemos mantener nuestra estabilidad emocional, nuestra paz interior, incluso en medio de la tempestad del duelo. Tercero, encontrando significado en la pérdida. A veces, las pérdidas nos obligan a replantear nuestras prioridades, a valorar lo que realmente importa en la vida. Pueden ser el detonante de un cambio positivo, un despertar que nos guía hacia un camino más auténtico. Como la crisálida que se transforma en mariposa, el duelo puede ser una oportunidad para renacer, para descubrir una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Y aquí, en este punto de reflexión, entenderemos que la vida sigue su curso, no como un río que se desborda, sino como la misma agua que al chocar con una roca le da forma, la transforma. Sigamos entonces explorando este sendero del duelo a través de la lente del estoicismo, adentrándonos en las prácticas que nos pueden fortalecer en este proceso. Si bien la aceptación es el primer paso, no es el único. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la realidad y a partir de ella, construir un camino hacia la sanación. En este sentido, la práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males, puede ser una herramienta poderosa. No se trata de vivir temiendo lo que pueda suceder, sino de prepararnos mentalmente para las dificultades que la vida inevitablemente nos presenta, incluyendo la pérdida. Si antes hemos reflexionado sobre la fragilidad de la vida, la certeza de la muerte, el dolor de la separación, cuando la pérdida llega, no nos arrebata por sorpresa. Ya hemos transitado ese camino en nuestra mente, hemos ensayado la respuesta, y así, el golpe, aunque doloroso, no nos paraliza. La muerte no es nada para nosotros, puesto que mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos, afirmaba Epicuro, quien, aunque no estoico, compartía una visión similar sobre la naturaleza de la muerte y su impacto. Esta reflexión, aunque pueda parecer sombría, tiene un propósito liberador. Nos permite valorar el presente, el tiempo que compartimos con quienes amamos, el regalo de la vida misma. La pérdida nos recuerda que nuestra existencia es finita, que cada momento cuenta, que el amor y la conexión son tesoros que debemos cultivar mientras los tenemos. Ahora, reflexionemos sobre el arte del recuerdo, cómo honramos la memoria de quienes ya no están. ¿Nos aferramos al pasado con nostalgia o permitimos que sus enseñanzas y su ejemplo nos inspiren a vivir de manera más significativa? La filosofía estoica nos invita a recordar con gratitud, no con anhelo doloroso, a guardar en nuestro corazón los momentos felices, las lecciones aprendidas, el impacto positivo que esa persona tuvo en nuestra vida. El recuerdo no debe ser un lastre que nos impide avanzar, sino una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Les contaré la historia de una anciana llamada Aurelia, una mujer sabia y serena, que había perdido a su marido después de muchos años de matrimonio. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? El estoicismo nos recuerda que es la virtud, el desarrollo del carácter, la búsqueda de la sabiduría, el amor y la justicia. Séneca dijo:
No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que perdemos mucho. El duelo nos recuerda la importancia de vivir con intención, de no desperdiciar tiempo en trivialidades. La vida es un regalo precioso, un préstamo temporal, y debemos aprovecharlo al máximo. Cultiva relaciones significativas, persigue tus sueños y deja una huella positiva. La meditación y la introspección nos ayudan a cultivar claridad de propósito. Reflexiona sobre tu vida, valores y acciones para mantenerte enfocado en lo importante. En el duelo, la reflexión es valiosa para comprender la pérdida y encontrar un camino hacia adelante. La pérdida no te define. ¿Tu reacción ante ella? Sí. Como un río que fluye, la vida está destinada a cambiar. Deja que la pérdida te transforme para mejor. El duelo no es un final, sino un comienzo, una oportunidad de crecimiento. Abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras, así llegamos al final de este viaje, una travesía por el laberinto del duelo, guiados por la luz de la filosofía estoica. Exploramos la naturaleza de la pérdida, la complejidad de las emociones que la acompañan y las herramientas que podemos utilizar para encontrar la sanación y el crecimiento. Al recapitular lo aprendido, quiero recalcar una idea central. El duelo no es una debilidad, sino una parte inevitable de la experiencia humana. No es una prueba que debemos superar, sino un proceso que debemos abrazar con valentía, paciencia y sabiduría. Los estoicos nos invitan a mirar la pérdida con una perspectiva diferente, no como un final trágico, sino como una lección de desapego, un recordatorio de la fragilidad de la vida, una oportunidad para valorar lo que realmente importa. Séneca decía, la adversidad es como el fuego, quema a los débiles y fortalece a los fuertes. En este sentido, el duelo puede ser un crisol donde nuestro carácter se forja, nuestra fortaleza se revela y nuestra capacidad de amar se profundiza. Honrar la memoria no es anclarse en la tristeza, sino abrazar el legado con valentía y virtud. Transformar el dolor en amor y servicio, demostrando que la pérdida puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación personal. Estas historias no son solo ejemplos de resiliencia, sino recordatorios de nuestra capacidad humana para encontrar sentido y propósito incluso en la adversidad. El duelo puede ser un camino difícil, pero no estamos solos en este viaje. Tomemos las herramientas que hemos aprendido de la filosofía estoica y caminemos hacia el futuro con coraje, sabiduría y un profundo aprecio por la belleza y la fragilidad de la vida. Ahora, reflexionemos sobre el papel del tiempo en el proceso de duelo. Muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo es necesario para sanar? ¿Cuándo dejaré de sentir este dolor? La respuesta no es sencilla, pues cada proceso es único, cada persona lo vive a su manera. Lo importante no es medir el tiempo, sino la calidad de nuestra experiencia. No es cuánto tiempo pasa, sino cómo utilizamos ese tiempo, cómo nos permitimos sentir, reflexionar y aprender. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, dijo Séneca. Por lo que el tiempo, sin un propósito, es en vano. El tiempo que dedicamos a procesar el duelo no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en nuestro bienestar emocional, en nuestro crecimiento personal, en nuestra capacidad de amar y conectar con los demás. No se apresuren, no se juzguen por el tiempo que tardan en sanar. Permítanse sentir, permítanse llorar, permítanse conectar con el dolor, porque solo así podrán transformarlo en sabiduría. En este camino es fundamental la práctica de la autocompasión. Sean amables con ustedes mismos, traten sus heridas con ternura, no se exijan más de lo que puedan dar. El duelo es un proceso doloroso y complejo. No se trata de ser fuertes, sino de ser auténticos. Permítanse ser vulnerables, permítanse sentir todas las emociones que surjan, porque en cada una de ellas hay una valiosa lección. Y recuerden que no están solos. No están solos, en este viaje. Cuentan con el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos, de su comunidad. Y también con la guía de la sabiduría estoica, una filosofía que ha acompañado a la humanidad durante siglos, ofreciendo consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. La vida es un ciclo constante de pérdidas y ganancias. El duelo no es una excepción, es una parte integral de la existencia humana. En lugar de resistir este ciclo,
Debemos aprender a fluir con él, a aceptar los cambios, a abrazar las pérdidas como oportunidades de crecimiento. Después de la noche más oscura, siempre sale el sol. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Después del invierno, siempre renace la primavera. Con esta esperanza en el corazón, concluyo este viaje a través del duelo. Que estas reflexiones les acompañen en su camino, que les fortalezcan en los momentos de dolor, que les inspiren a vivir con sabiduría y propósito. Honrar la memoria de quienes ya no están es honrar el regalo de la vida, abrazando cada momento, cada experiencia, cada pérdida, como una oportunidad para crecer, para amar, para transformarse. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos, dijo Marco Aurelio. Elijan sabiamente sus pensamientos, elijan sabiamente sus acciones, y elijan, por sobre todo, honrar la memoria de quienes amaron. Honrar la memoria de quienes amaron con una vida bien vivida.